Entérate de lo que sucede en México y el mundo. Mario Malpica Valverde te trae toda la información a tiempo. 8 de la mañana, 33 minutos, y como lo había anunciado Mario, tenemos con nosotros en la línea a un experto en temas de energía, un ámbito, un tema que también nos incumbe mucho luego de este desabasto de gasolinas. Pues primero hubo un descenso en los precios, otra vez sube. ¿Qué tanto vamos a depender de este combustible en la vida de los mexicanos? Es una gran pregunta, porque esto todo el tiempo para nuestras economías es bastante difícil. Está con nosotros Eric Sánchez Sala, él es especialista en temas de energía, como les indico, que tiene un análisis bastante interesante. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Primerísima. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias a ustedes en el estudio. Gracias, Eric. Bueno, aquí la pregunta que nos hacemos, dejar de exportar petróleo y apostar por la refinación le saldría más caro a Pemex. Esto lo dice una de las calificadoras, por cierto, cuestionada, lo dice Moody's. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo ves el futuro del petróleo en nuestro país? ¿Refinar o explorar y producir? Es un tema bien interesante porque el contexto hay que comenzar a explorarlo desde el ambiente global hacia el interior. Primero comenzaría lo que marca el panorama del petróleo es apenas en diciembre, en la última reunión del Foro de la Unión Europea, ellos marcan una esperanza para el consumo de las gasolinas, es importante diferenciar, hasta el 2050, y se plantean en París dejar de consumir gasolinas hacia el 2040. Sin embargo, hago el énfasis en gasolinas porque esto no quiere decir que dejemos de consumir petróleo, como bien indica. Tiene, a través de los petroquímicos y materias primas, todavía un camino muy largo por andar. Y hacia el tema del interior, yo vería, quizás el cambio de enfoque sería hacia donde iría yo. El construir una nueva refinería, quizás con esos planteamientos que marcan un consumo que se va a retirar quizás la tercera parte del mundo de consumir gasolinas hacia, hablando de hoy, ya casi unos 21 años, y quizás deberíamos enfocarnos en reparar y dar mantenimiento a las refinerías existentes, y si pensamos en una nueva, enfocar no hacia combustibles, sino a petroquímica y materiales avanzados. Bien, Eric, ahí hay el riesgo de México, ¿qué camino va a tomar? Si refinar o, como decíamos, explorar y producir. Las calificadoras, que pues en este caso es Moody's la que está cuestionando a México, calificación de Pemex y de México en riesgo. ¿Tú lo ves así? ¿Qué es lo que le dices a la gente que te escucha, que paga muy cara la gasolina en México? ¿Ves en el futuro de nuestro país energías alternativas? Definitivamente hay que considerar el supuesto inicial que México es hoy el mayor oferente global de los precios más bajos de energías alternativas. Ese es un punto importante a considerar. Con las subastas que recientemente hubo en los últimos 3 años, México alcanzó los precios más bajos de generación a base de energías alternativas. Eso es un punto, pero sobre el punto de las gasolinas es importante revisar que ahorita lo que se ha visto es un aumento en la recaudación a partir del IEPS. Es decir, en realidad lo que se ha estado cobrando de impuestos sobre la gasolina ha ido en aumento por parte del gobierno ya actual, ¿vale? Y esta va a ser una tendencia, Eric. ¿Cómo ves la política de Andrés Manuel López Obrador en este aspecto de las energías? ¿Positiva? ¿Tiene una gran idea por desarrollar? Sabemos que los cambios no son de la noche a la mañana, vamos solamente 100 días. ¿Cómo ves tú estas políticas? Porque sin duda alguna el presidente sí hizo algo que no se había hecho y era el combate al huachicol. ¿Lo ves como algo positivo también el tema de las refinerías? ¿Cómo lo evalúas? Mira, yo pondría como el punto quizás más importante que se ha dado un sentido público al tema de la industria energética. Esto anteriormente era algo reservado para nosotros que vivimos y trabajamos de esto, pero definitivamente no toda la gente, digamos la población en general, más allá de los precios de la gasolina, se cuestionaba sobre cuál es la fuente energética de la energía que está consumiendo, cuáles son las alternativas que hay y cuál es el panorama que podemos explorar, ¿no? Eso yo lo pondría como quizás el punto más positivo de lo que se ha hecho en este gobierno. Lo demás son, creo lo platicábamos anterioridad cuando me invitaron a platicar, son retos, ¿no? Hay que evaluar
hay que presentar alternativas y siempre diría ir por la que sea más rentable en el punto de vista de generación económica para el Estado. Finalmente el gobierno vive de los impuestos que se recaudan. Actualmente hay un récord ya de los contratos que se han hecho a partir de las rondas petroleras y eso da avisos de que pudiera ser un buen camino. Además de que en recientes comunicaciones, incluso el mismo presidente había dicho, se necesita la inversión privada para poder alcanzar las metas de Pemex. Y honestamente yo creería por ahí es el camino, los farm outs y asociaciones. Podríamos concluir que, bueno, para el año 2025, el año del adiós al negocio del petróleo, incluso hay quien dice que Shell está invirtiendo más de $100,000 millones en producir energía alternativa. Y esto, bueno, pues nos pone a pensar como ciudadanos. Y bueno, tú que eres el experto, ¿qué puedes contestar? No es solo Shell. Apenas la semana pasada, y esto creo que hizo una gran sacudida en el ambiente petrolero global, Noruega retira completamente las inversiones de parte del gobierno, de su fondo de inversión, de todos los temas energéticos que no estén diversificados hacia la industria de renovables. Esto medio diversificado, es decir, si ellos pretenden que el gobierno invierta en una plataforma, esta por lo menos debería tener generación eólica, que es una de las tendencias de generación actualmente, la generación eólica offshore. El segundo tema lo marcaría no al 2025, me parece muy temprano, pero el 2040 sí es una fecha clave para el consumo mundial de combustibles con base en energías fósiles. Lo que hizo Noruega definitivamente pone a pensar a un Shell, a un BP, a un Exxon sobre cuáles van a ser los riesgos que van a tomar en invertir en nueva infraestructura petrolera, y debería ponernos a pensar aquí en México. Pero entonces ese tema debería ponernos a pensar y pues sí, desafortunadamente a veces la palabra de país subdesarrollado nos caracteriza. Tenemos un 70% de territorio soleado, Eric. ¿Sí va México recapacitando sobre este aspecto? ¿Sí nos estamos moviendo para este panorama que tú indicas? Porque pues Noruega pues tiene muchas políticas más desarrolladas. Nosotros como país de América, ¿sí vamos en un camino correcto en este tema de las energías renovables? Podría decir, íbamos hasta hace un par de meses. El camino de las subastas es un buen camino. Esto, si bien no se ha cancelado, se puso, digamos, en stand-by, y el reconsiderar y volver a abrirlo sería el ideal, cuando menos. Después, el tema de país en vías de desarrollo creo que es lo más correcto. Yo diría que debemos no solamente pensar hacia el interior, sino finalmente los combustibles es material de consumo. Y si llegamos, como estamos ya platicando, hacia cerca del 2030 y vamos perdiendo paulatinamente hasta la tercera parte de la masa crítica de consumidores a nivel mundial, es como que vamos a estar haciendo con el combustible que produzcamos, ¿no? Es decir, el oro negro que ha movido al mundo en los últimos 150 años dejará de ser su motor económico, y el último barril de petróleo que se queme en el planeta, hay quien dice, no costará millones, valdrá cero. ¿Estás de acuerdo para finalizar la charla? Estoy de acuerdo en que los combustibles con base en petróleo están cerca de contar sus últimos días, se está hablando en quizá un par de décadas. No hacia el petróleo, el camino es materiales avanzados, es petroquímica, pero tampoco le daría un destino más allá de quizá 40 años en adelante. Y las biomateriales y las fuentes alternativas de energía, para el caso de energía, es el camino, sin duda. Y esto ya nos están preguntando vía internet la audiencia que nos escucha. Entonces, el presidente López Obrador hoy le está apostando al petróleo. ¿Vamos por el camino correcto, sí o no? Podríamos tomar el camino correcto si reenfocamos el modelo de refinación quizás hacia microrefinerías y el producto, en vez de a combustibles, hacia materiales avanzados. Hay alternativas que el gobierno puede evaluar y tomar. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Eric Sánchez Salas. Él es especialista en temas de energía y pues es muy importante este punto de vista que nos da, porque sí, nosotros tenemos una gran potencia en energía solar y energía eólica, y creo que es momento de dar la vuelta y ver esta gran riqueza que tenemos.
De nuevo, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a las órdenes cuando se pueda platicar. Muchísimas gracias, Eric, por estos minutos que le das a la audiencia de La Primerísima. Pues Sobre muy todo, interesante. Muy interesante porque pues el petróleo es el futuro de México, hay quien dice, y bueno, pues él lo está viendo desde una óptica muy diferente, muy ecuánime, muy realista. Muy realista y muy desarrollada. Es que sí, efectivamente ya nos han dicho que las energías limpias son la tendencia, es lo que viene. Va a haber un momento en que el petróleo ya no dé para más y efectivamente es momento ya de ir mirando sobre esta riqueza además que tiene el país. Insisto, México tiene el 70% del territorio soleado, es uno de los países con más energía solar del mundo. ¿Por qué no aprovecharla? Y también tenemos una gran riqueza eólica. Así que ya se ha comprobado que con esto se puede movilizar al mundo. ¿Por qué no empezar desde ya y esperar siempre a lo último, no? Bueno, pues ahí está también la posición de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que trae sus aliados y trae su punto de vista también, y están tomando decisiones interesantes, sin duda alguna. Sí, esperemos realmente que México vaya para adelante, es lo que siempre se desea.